Buenas, vamos a iniciar nuestra clase virtual sobre enfermedades nutricionales. Vamos nosotros a mencionar estas patologías como las ilustramos de la siguiente manera. ¿Cuáles son estas enfermedades asociadas a la nutrición? Tenemos la obesidad, la desnutrición, la hipertensión, la diabetes, la gota o hiperuricemia, la dislipidemia, la enfermedad celíaca, la anemia, la bulimia y la anorexia. ¿Qué es la anemia? La anemia es una enfermedad bastante común en nuestra población y es causado cuando hay niveles bajos de hierro en tu cuerpo. El nivel normal en el hombre es de 14 a 18, para las mujeres de 2 a 16. Cuando está por debajo se presenta la anemia. Y ella, ¿cuál va a ser los síntomas? Bastante fatiga intensa, cansancio, complicaciones en el embarazo, problemas cardíacos, hasta llegar a la muerte. ¿De qué manera? Por la alimentación nosotros podemos ayudarnos, consumiendo alimentos que nos proveen ese hierro. Uno de los alimentos bastante bondadosos en hierro, tenemos el hígado, tenemos los vegetales de verde oscuro, la espinaca, la selga, el berro, ¿verdad? Y tenemos algunos leguminosas que también nos dan esos aportes, y sobre todo los que tienen altos contenidos proteicos. Otra de las patologías es la diabetes mellitus, que no es más que cuando se presenta niveles altos de glucosa en sangre por encima de 110. Y uno de los síntomas o de los síntomas frecuentes de esta patología es aumento de sed, muchísimas ganas de ir al baño, hambre frecuente, pérdida de peso aún cuando está consumiendo muchísimo y presenta visión borrosa. Existen dos tipos. La tipo 1, que es la que se presenta en edades jóvenes, y la tipo 2, que se presenta en edades adultas. Y esto también tiene un origen hereditario. Eso hay que tenerlo con bastante cuidado. Cuando hay herencia de esto, los hábitos alimenticios son fundamentales para cuidarnos. ¿De qué manera? A través de la alimentación podemos nosotros evitar caer en esto. Tener control con el consumo de azúcares, azúcar blanca, panela, papelón, miel, ¿verdad? No es no consumir, es controlar su consumo, que es lo importante. Otra patología es la dislipidemia, que son las grasas en sangre en valores elevados. Cuando tenemos un colesterol por encima de 200, es una alerta. Cuando tenemos un triglicérido por encima de 150, es una alerta. Y el HDL, que es el colesterol bueno, debe estar por encima de 40. Cuando estos valores bajan, nosotros podemos ver que se forman ateromas que obstruyen, que en la gráfica nosotros podemos evidenciar que esos globulitos que se ven dentro de la vena de color dorado, allí esos son los ateromas que van obstruyendo el flujo sanguíneo. Es por eso el alerta que debemos de estar. ¿Y qué síntomas se presentan para saber que puedo yo tener un colesterol o triglicéridos altos? Dolores de cabeza, hasta mareos. ¿Y de qué manera en la alimentación nosotros podemos controlar? Evitar fritura, evitar alimentos ricos en grasa, las carnes las carnes que traen grasa, la piel del pollo, ¿verdad? Entonces, evitando esto, vamos a disminuir estas grasas en sangre. La obesidad. La obesidad a veces se ve como un problema estético, no, que es un problema médico, porque esta tiene también un origen hereditario y no es más que tener una gran cantidad de grasa a nivel del cuerpo y se presenta dependiendo de los excesos de grasa, tipo 1, tipo 2, tipo 3
y tipo 4, o grados también se denominan. Y esta, al tenerla nos va a dar más riesgo de tener hipertensión, de tener diabetes, de tener enfermedades cardíacas y cáncer. ¿De qué manera nosotros podemos controlar? Consumiendo nuestros alimentos con cantidades adaptadas a nuestras necesidades, sin caer en los excesos. De esta manera nosotros controlamos la obesidad. La hipertensión arterial. Esta es una enfermedad que también se le denomina una enfermedad silenciosa. Hay personas que la padecen y no sienten absolutamente nada. De allí la peligrosidad de esto, porque cuando cae en esos picos puede fácilmente caer en un accidente cerebrovascular o un ACV, como comúnmente se le dice. El tener cifras altas por encima de 120 y más de 80, tanto la sistólica como la diastólica, ¿verdad? Es una alerta. Por las cifras normales de tensión va entre 80 a 120. ¿De qué manera nosotros nutricionalmente podemos evitar esto? Controlando el consumo de sal en el organismo, en nuestra alimentación. Y evitar aquellos alimentos que las contienen, como cuáles tenemos los embutidos, los enlatados, los alimentos que vienen de larga duración porque traen conservantes que son sal. Nosotros podemos consumir todos los alimentos y si son de tipo natural, que lo vamos a sazonar con aliños naturales, perfectamente tú puedes consumir todo. La desnutrición. Lamentablemente, esta es una patología que ha tenido una alta incidencia ahorita en nuestra población, que es cuando el cuerpo no recibe los nutrientes suficientes y el organismo gasta todo lo que tiene, pierde toda su masa muscular. Entonces, ¿cómo va a quedar el cuerpo? Es el hueso forrado con un pellejito, es lo que vemos en nuestra gráfica, ¿verdad? Y los tipos de nutrición van en leve, moderada y grave. Dependiendo del déficit de peso, va esos tipos. Y también, según el déficit de nutrientes, tenemos la desnutrición, tanto marasmo, o calórica, o proteica, o gaseoscor. ¿Cuándo es la marasmática? Cuando la deficiencia es de todos los nutrientes. Faltan la proteína, la grasa, los hidratos de carbono. Es decir, una deficiencia total de alimentos. Y la desnutrición proteica es cuando no está presente la proteína. Le ofrecemos mucho carbohidrato, le ofrecemos grasa, pero no le damos la proteína. Entonces, allí se presenta la desnutrición proteica o kwashiorkor. Y entonces el organismo, ¿cómo se ve? Aparentemente se ve un niño como gordito, pero no, está es hinchado, edematizado. Y es una respuesta natural de la célula para protegerse. Y en eso hay que estar bastante pendiente, porque esto es lo que se nos está presentando actualmente en nuestros niños. ¿De qué manera nosotros podemos recuperar? Si no se ha durado con mucho tiempo la deficiencia, podemos recuperar aquello, pero cuando no, hay daños irreversibles a nivel del estado físico y a nivel psicológico, pues es evidente. ¿De qué manera nosotros podemos recuperar? Brindando una alimentación balanceada que vamos a proveer de todos estos nutrientes y vamos a continuar adecuando, mejorando ese peso, ¿verdad? La enfermedad celíaca se presenta cuando a nivel del intestino delgado las vellosidades se reducen y es incapaz de absorber los nutrientes, suficientes nutrientes. Y esto se presenta cuando alimentos contienen gluten, que es el trigo, el centeno, la cebada, la avena, y provocan esa inflamación del intestino. ¿Cuáles son esos síntomas? Aparece un estómago bastante recrecido, ¿verdad? O se dice una barriga bien hinchada, hay dolores, hay estados de diarrea, náusea y hasta vómito.
¿De qué manera nutricionalmente nosotros podemos mejorar? Evitando los alimentos que contienen el gluten, como ya le mencioné, el trigo, el centeno, la cebada, la avena, sobre todo esas bebidas que vienen ricas de cebada, como la cerveza, hay que evitar. La anorexia. Esta es una enfermedad tiene su composición nutricional, pero es de origen nervioso, porque la persona anormalmente ve que su cuerpo está aumentado y está normal, pero para ella tiene una distorsión en su peso y se comienza a eliminar todos los alimentos para no aumentar. Y puede caer en una insuficiencia, cae en anemia, en desnutrición, en deshidratación, caries, inflamación de las encías, ¿verdad? Y esta patología lamentablemente se nos presenta mucho en jóvenes y sobre todo en el sector femenino, que más se afecta. ¿De qué manera nosotros lo podemos controlar? Dando una buena orientación en estos grupos y brindando una alimentación balanceada de cómo deben de cuidarse para no caer en los excesos de peso y dando una buena orientación médica y nutricional. La gota o hiperuricemia. La gota es un tipo de artritis y ocurre cuando en el organismo se acumula el ácido úrico y causa inflamación en las articulaciones. Y fíjense, las articulaciones se deforman y forman lo que se denominan los tofos, ¿verdad? Y es allí, da una crisis de dolor, hay dificultad para mover las articulaciones, donde se hacen muy dolorosas, ¿verdad? Y el ácido úrico está por encima del valor normal. En los hombres debe estar de 3 a 7 y en las mujeres de 2 a 6. Cuando comienza a aumentar, se presenta la gota o hiperuricemia. ¿De qué manera nosotros nutricionalmente lo podemos controlar? Hay alimentos que proveen alto consumo de compuestos del ácido úrico. Están las carnes rojas, están vegetales de color verde oscuro, están los cítricos, debemos de evitarlos para que no se nos formen esos tofos. La bulimia. La bulimia es otra de las enfermedades de origen nervioso y no es más que la persona siente esa necesidad de comer, come, pero luego que come siente esa culpa de que comió y se induce el vómito o toma laxantes para tratar de deshacerse esas calorías adicionales que consumió. Y fíjense, esta es una patología bastante frecuente a nivel de la población femenina y es a partir de la adolescencia. Y a veces no es raro, pero sí se está presentando en hombres. Entonces, ¿cuál es la conducta nutricional? Dar una orientación de una alimentación balanceada donde pueda controlar su peso. Todas estas enfermedades, siguiendo pautas nutricionales o lo que se denomina dietoterapia, las podemos recuperar y controlar para sobrellevar y manejarnos en estado de salud, ¿verdad? Es así como es importante entender que tu alimento sea tu medicina. Así que gracias por la atención.